Esto es Zona de Contagio y estamos aquí nuevamente escapando de lo que queda, de los rastros de esta pandemia y de este incipiente, bueno, ya no es nada incipiente, los 46, 47 días de guerra que no parecen amainar, sino que todo lo contrario, la destrucción sigue, o sea que todo sigue igual, peor, no hay nada por qué sentirse feliz más que por la posibilidad de hablar de cosas un poco menos angustiosas, un poco más felices y maravillosas como es la literatura, y por el enorme placer que es para nosotros tener aquí este gran amigo, extraordinario escritor y figura política extremadamente controvertida. Donde quiera que pisa, hay una erupción, surgen volcanes de ira o de soporte, de apoyo, lo que sea, pero si algo queda claro es que con nuestro invitado de hoy, la gente no se queda tranquila ni callada, o están a favor o en contra. Y este es Rafael Gumucio, un extraordinario escritor chileno, y, insisto, una personalidad, un hombre público, un hombre de acción, de las letras, de las pantallas, que siempre está sembrando el desconfort entre las mentes. Bienvenido. No, gracias, Bienvenido, Nair. queridísimo No, Rafael. yo soy una persona muy pacífica y muy de consenso. Es una Oye, mala. Una mala descripción. Pero bueno, y Sí. aparte de ti, tenemos como siempre a nuestros queridísimos co-contagiados, que son Mariana H., que está ahora en Tepoztlán. Como siempre, ella está en tour, ella, bueno, se da otro tipo de vida que el resto de zona de contagio no puede pagar, no tenemos acceso, pero bueno, por lo menos vemos en nuestro cuadrito donde ella aparece esos paisajes maravillosos. Antes era Kenia, ahora es Tepoztlán. Y nuestro súper productor, co-host y co de todo, que es Alejandro Borrego, que por supuesto sin él no habría este show, no tendríamos estos 4 cuadritos. Entonces, hola amigos, qué hola, gusto ¿cómo verlos. están? Mucho Y pues gusto. eso es todo lo que yo tengo que decir. Qué gusto que estén con nosotros y ahora platicaremos con Rafael de muchos temas muy interesantes, de política, de literatura, de humor, ¿no? Que creo que es un poquito lo interesante de la carrera de Rafael, ¿no? Bienvenida, Justo Mariana. en este marco que nos decía Nave de pandemia, de guerra y de cuestiones políticas también en México, revocación de mandato, ni siquiera puedo yo decir específicamente si la población en general sabe lo que significa una revocación de mandato con esas palabras. Y otra cosa, también seguimos en este marco en donde se sigue discutiendo a Will Smith y Chris Rock, y ahí también me encantaría que Rafa Gumucio nos hablara también del humor, de lo políticamente correcto, de la muerte del humor, de la muerte de la comedia, de la muerte de la transgresión, o de si está más vivo que nunca. Pero bueno, eso es parte de lo que a mí me honra de estar en este episodio de Zona de Contagio. Si ven a estas pulgas corriendo por atrás, bueno, también es marco de Semana Santa, así que estamos haciendo un gran esfuerzo por mantenernos medianamente sobrios. Exacto. Muy Ya bien. esta Ahora hora es sí que difícil. empieza Naif a tirar No, preguntas y pues mira, comentarios. nada, Rafael, como te había comentado, este podcast, pues no tiene el tipo de audiencias a los que tú estás acostumbrado, pero este es un podcast boutique, es muy selecto. Escogemos muy bien a nuestra audiencia y a nuestros espectadores, entonces espero que estén a la altura de las expectativas. Y lo que diría yo es esto, ¿no? Tú eres un hombre de letras, o por lo menos mi primer acercamiento a ti es como un hombre de letras, y segundo, yo te veo como un hombre político, un hombre metido en el debate y con una ferocidad muy provocadora, ¿no? ¿Qué me puedes decir? Así ya nada más, una pregunta sencillita. ¿Qué pasa en Chile hoy con este nuevo No, gobierno que bueno, nos da tantas ilusiones a todos fuera? está complicada la cosa en Chile, la verdad. Yo también voté por este gobierno y tengo mucha simpatía por el gobierno y tengo mucha esperanza, pero han demostrado cierta inexperiencia y aquí, como en todas partes, las políticas de la identidad y la academia gringa ha hecho su estrago dentro de la izquierda, digamos. Entonces, tenemos una convención constituyente que está lleno de conceptos y de conceptos medio
tramposos y complejos y difíciles y que la población, por supuesto, no está de acuerdo, digamos. Es decir, acaban de aprobar que Chile es un Estado social de derecho, cosa que me parece perfectamente bueno y perfectamente sano, pero después ponen la palabra plurinacional. Yo sé que usted tiene una experiencia mejor con la plurinacionalidad, pero en Chile no somos, nunca hemos sido un país plurinacional, digamos, somos uno de los países más uniformes del mundo. Tenemos un problema muy grave con el pueblo mapuche, digamos, que es un problema que hay que tratar y que hay que ver, pero creo que hay una gran confusión, digamos, de concepción y de conceptos, un poco de conceptos boutique mezclados con conceptos de izquierda que hacen un poco de ruido, o por lo menos a mí me hacen ruido. Yo soy de izquierda clásica, digamos, yo todavía creo en la lucha de clases, ese tipo de cosas. Ahora, perdón que me meta una vez más antes de que les deje la palabra, pero me parece bien interesante porque tú sí has sido un crítico bien duro de la izquierda y de las incongruencias de las izquierdas, o sea, de todos los sectores. Yo creo que tú repartes palos indiscriminadamente a cualquiera que muestra estas debilidades, estas incongruencias. Pero me parecía importante, una de las últimas pláticas que tuvimos, recuerdo, hablábamos todavía de otra izquierda más dura, que parecía que iba a tener posibilidades de tener poder en Chile. En eso me quedé yo la última vez que hablamos. No, bueno, el presidente Boric ha sido bastante astuto y ha convocado a la fuerza de la centroizquierda tradicional chilena, digamos. No se ha lanzado hacia la ultraizquierda, ni mucho menos, digamos. Y de hecho está teniendo muchos problemas con la ultraizquierda ahora mismo. Hay todo un movimiento, que yo soy un reaccionario, digamos, pero hay todo un movimiento revocatorio, plebiscitario, popular, digamos, partidario de los plebiscitos y todo ese tipo de cosas que a mí me resultan muy ajenas, digamos. O sea, creo que esto lo decimos de repetir de decirlo, pero decía Clemenceau que la guerra es algo demasiado importante como para que los militares se encarguen de ella. La democracia es demasiado importante como para que los pueblos se dediquen a ella, digamos. Hay que mantener la democracia alejada de la opinión, poner a ciertos cortapisas, digamos. Yo sé que esto es muy feo decirlo, pero bueno, yo creo que sí, que funciona así, digamos, que los sistemas de democracia representativa funcionan para la representación, digamos. Ahora creo que es imposible hoy, y que ese es un problema gravísimo, digamos. ¿Cómo hacer política con Twitter, digamos? Cómo construir mayorías con Twitter, cómo construir liderazgo con Twitter? Yo creo que es un tema bastante insoluble, ante el cual vamos a tener que meter algún control, digamos, porque además de ser una plataformas que destruyen la democracia y que destruyen los consensos, además son un monopolio financiero, digamos. Claro. Ni siquiera son una comunidad virtual, es una anarquía, digamos, pero a la hora de las finanzas es una perfecta empresa monopólica, digamos. Entonces, esa mezcla entre anarquía monopólica es algo que deberíamos estudiar y preocuparnos, digamos. A mí me gusta, muy preocupante. Completamente de acuerdo. Vas, Mariana, vas. Rafa, estamos en este programa, hemos abordado de diferentes maneras la importancia del humor como herramienta social también, cuestionar lo políticamente correcto, cuestionar el lenguaje incluyente como decía Concepción Company, como aplacador de conciencias, que me gustó mucho el término que ella utilizó, que es decir, o sea, el hecho de que digas ellas o hijes o adultes te hace una persona empática, incluyente, o es nada más justo eso, ¿no? La aplacador de conciencia. Entonces, en este caso, y con tu escritura y perspectiva, ¿el humor está en riesgo? ¿El humor está en aras de lo políticamente correcto o el humor va a necesitar seguir siendo punk, transgresor, underground? ¿Cuál es tu opinión? Y porque además sé que te ha cobrado algunas facturas en tu carrera. Sí, yo creo que el humor va a seguir, pues no tiene otra que seguir, digamos.
vamos a hacer como Chris Rock, vamos a aguantar el golpe y seguir, digamos, haciendo chistes. Creo que es lo que pasa. Pienso en el humor más que en el chiste o no el chiste, pienso en Nicanor Parra, el que escribí una biografía larga y angosta, como Chile, que me enseñó la capacidad de lo que se llama la negative capability, o sea, la capacidad negativa, que es una capacidad de pensar una cosa y pensar la contraria, y de pensar y de alentar una idea y alentar la contraria, digamos, y pensar las cosas desde la perspectiva de lo contrario. Cada vez que he conocido yo un genio, que Nicanor Parra lo era, digamos, cada genio que he conocido lo es en su capacidad negativa, en su enorme capacidad de pensar lo contrario de lo que piensa, digamos. Hay un futbolista chileno que se llama Carlos Caselli que decía que no tengo por qué estar de acuerdo con lo que yo pienso. Yo creo que no estar de acuerdo con lo que uno piensa es realmente algo muy importante y muy esencial y muy difícil Entonces, frente a eso, lo que existe es la urgencia del combate. Entonces, si tú me planteas la urgencia del combate, por ejemplo, feminista, digamos, y la urgencia de que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, y si ante esa urgencia me dicen, mejor cállate porque tu silencio va a contribuir a que esta causa funcione mejor, yo no tengo ningún problema en callarme. Si me dicen el plazo, digamos, que me voy a callar, no sé, 2 semanas, 3 semanas, o un mes. Pero yo no creo que mi silencio contribuya a la causa, digamos, sino que contribuye a esa incapacidad de entender la doble esencia de las cosas. Entonces, los que escribimos novelas tenemos un enorme problema, porque no hay novelas buenas que no tengan esa capacidad negativa, digamos. O sea, Cervantes tenía muy claro lo que él pensaba cuando escribió esa novela, El Quijote, y sabía perfectamente lo que quería decir, pero su novela decía otra cosa, y lo dice todavía, y bueno, el pobre Cervantes se tuvo que tragar que su novela lo contradijo, digamos, y que hoy se lee como algo completamente distinto a lo que él pensaba. Esa capacidad negativa que tiene que ver con la novela y que tiene que ver con la ficción está en una serie crisis, y de hecho estaba pensando hoy en el tema, porque Fresán escribió una novela que se llama sobre Melville, Bizama escribió una novela sobre Pablo de Roca, Paul Auster una sobre Stephen Crane. O sea, los novelistas no hemos tenido que refugiar en el puesto de los biógrafos, porque es la única lugar donde todavía nos dejan escribir. Pienso también en Colin Tolman, que escribió ahora sobre Tom Wolfe y antes, o sea, sobre Thomas Mann, y antes escribió sobre Henry James. O sea, es un tema muy importante por cuántos escritores novelistas, digamos, estamos dedicados al tema de escribir biografías. Y es una señal de algo. Muy revelador. Alejandro, ¿tú quieres? Sí, claro. Sí, digo, yo ahí lo que te quería preguntar y que nos platiques un poquito es, digo, usando este humor y usando es que yo lo llamaría un ojo crítico, porque en verdad tu visión que tienes sobre la política hoy en día es muy diferente a lo que hoy actualmente estamos viendo por ejemplo, en México, ¿no? Donde tú pones o sea, ¿cómo te vuelves un crítico o un partidario del poder o de un partido político sin caer en esto que estamos cayendo aquí en México, que ya no sabes si se están burlando, si en verdad son críticos, en verdad son oposición, los apoyan? O sea, la verdad es que estamos perdidísimos, ¿no? Y yo creo que la manera como lo haces de una manera mordaz, ¿no? Pero siempre respetando y siguiendo tus ideales y tu manera de pensar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo llevas a cabo esta parte? Mira, bueno, yo no me quiero meter en política mexicana, no solo porque amo a México y siempre sueño con que me exilen allá, y espero que, bueno, con Boris va a ser difícil que me exile, pero espero que luego se cumpla mi sueño de estar exiliado ahí. Espero que Mariana me reciba en ese jardín, ¿no? En Tepoztlán.
me cuesta meterme en la política mexicana. Lo que me sucede es que yo soy de opinión absolutamente centrista, aburridísima, soy un socialdemócrata de los 70, mis opiniones son absolutamente banales, pero el tono en que yo las digo y el tipo de convicción con la que las digo y los ejemplos que uso son siempre muy desafortunados. Y eso hace que... Recuerdo una vez estábamos en una discusión en Colombia y yo decía unas cosas que a todo el mundo tenía horrorizado en la mesa, y llegó Jorge Volpi a la mesa y le explicaron lo que yo estaba diciendo, y Volpi dijo, sí, pero lo que está diciendo es completamente normal, no está diciendo nada raro. Explicado por otro, lo que yo estaba diciendo era lo que opinaba Volpi también. Es simplemente el tono y la ansiedad, digamos. Pero porque también yo fui educado en Francia, digamos, donde ese tipo de características y de ese tipo de polémicas son muy comunes y corrientes y no involucran a las personas. Aquí en América Latina, en Chile y también de cierta manera en México, siempre existe el tipo que al final de la discusión saca una pistola o algo equivalente, digamos, y hace que se acabe el tema, digamos. Pero fíjate que no voy a hacerte hablar de México para que no pierdas esta capacidad de irte a exiliar ahí en el momento que lo necesites, pero sí me parece bien interesante que lo que hemos vivido en México es una polarización que no teníamos, que es muy rara, ¿no? Y que para ustedes en Chile es, pues ya, es materia de totalmente asimilada, totalmente entendida y manejable. Para nosotros es todavía un fenómeno rarísimo, porque antes los mexicanos estábamos unidos en el desprecio y el odio de nuestros gobiernos. Ahora no, ahora tenemos a la mitad de la gente que sigue despreciando y odiando al gobierno y la otra mitad que lo ama con pasión, lo cual es muy extraño, muy extraño. Desde mi punto de vista es algo muy confuso. Sí, pero es confuso, pero es igual en todas partes. Es decir, la famosa brecha, la famosa división, que por lo demás no corresponde a la ciudadanía, digamos, pero que sí ayuda, digamos. Las elecciones de Francia de ayer son un ejemplo más de eso, digamos. No es, la fórmula ya se conoce y siempre funciona igual, digamos. Es decir, el que tiene el discurso más extremo lo va extremando para tener más televisión, luego tener más televisión, luego tener más, y luego tiene más votación, digamos. Lo que me resulta muy llamativo es que los que lo vemos y los que sufrimos no nos hayamos logrado unir para ir y mandar un par ¿cómo se llama? De buzos submarinos a cortar el hilo este del Twitter, digamos, el hilo de comunicaciones, que es bastante fácil El cortar, digamos. transatlántico, los cables transatlánticos, Eso, algo así. sí, pero algo hay que hacer, algún control va a tener que haber porque no resiste más. Sí, también pienso en la pandemia también fue producto, la forma de política de la pandemia tuvieron mucho que ver también con las redes, tuvieron mucho que ver, manipuló lo más que pudo la inoperancia de Trump, pero realmente les costó a miles de personas sus matrimonios, la educación de sus hijos. No sé si al final eh, valió la pena, digamos. Por supuesto que salvamos vidas, pero bueno, también destruimos muchas vidas que todavía están acá. No No, sé, claro. me cuesta. Claro, y digo, y ahí, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? Que a fin de cuentas, por ejemplo, Twitter, ¿no? O Facebook, que a fin de cuentas son compañías privadas, ¿no? Y que, pues que a fin de cuentas era lo que decía, ¿no? Pues a fin de cuentas tenían el derecho de correr a Trump, ¿no? Porque a fin, es como si yo te invito a mi casa a echar unos tragos y te pones impertinente y le pones a gritar a mi esposa, pues te corro de mi casa, ¿no? Te saco a patadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución de unas redes sociales 100% democráticas, 100%, o sea, ¿podría existir algo así en el mundo? O...
Las democracias se protegen construyendo elementos que la elitizan, digamos, que construyen élites que son que alejan la opinión de la discusión política. Esa ha sido la forma en que la democracia han construido, y esa élite tiene que ser por lo más posiblemente permeable, lo más justa, y estar lo más alejada del dinero, digamos. Pero evidentemente que, que tiene que construirse un discurso y tiene que haber una cierta impermeabilidad al comentario, digamos. Nosotros estamos construyendo una constitución y los convencionales tienen que estar todos los días por Twitter explicando lo que hacen, explicando lo que no hacen, contestando injuria, o ignorándolos. y es un trabajo agotador y absurdo. Sí, no, este es un gran... perdona, no, Mariana, adelante tú, ya te... No, lo que pasa es que yo quería también regresar un poquito antes de Twitter, o no importa el antes y después, pero recuerdo una conversación que tuve con Zambra hace muchos años, Alejandro Zambra, escritor chileno, y que decía, es que, y con esto me voy a la literatura, le reclamaban mucho que por qué no había escrito el libro acerca de la dictadura. Y entonces él decía, bueno, es que si escribes de dictadura, todo el mundo te dice, ah, claro, porque eres chileno y escribes de dictadura, o español, o argentino, o brasileño. Y si no escribes de dictadura, te lo reclaman también. Entonces, Gumucio, como novelista también, tienes que tener una postura política, tienes que regresar a la dictadura, tienes que siempre involucrarte como escritor de ficción o no ficción en este tema. Bueno, yo escribí una novela sobre mi pene, que no es un tema muy parecido a la dictadura, pero igual tenía elementos dictatoriales. Escribí una novela sobre mi pene, escribí una novela sobre una mujer que se hace una cirugía plástica en Haití, que tampoco era un tema de dictadura, digamos. Y he escrito muchos libros de memoria personales, de memoria de mi abuela, de memoria de Nicanor Parra, y evidentemente el tema de la dictadura y la democracia y Allende y López atraviesa todos esos libros porque atraviesa todas esas vidas, digamos. Así que sí escribí sobre la dictadura porque en mi vida fue muy importante, digamos, porque a los 3 años estaba exiliado en París. Entonces, para mí ese es un tema urgente, necesario. Lo que no escribí es en el tono victimista o en el tono reivindicativo, en el tono, eso no. Escribí una dictadura que tenía humor, que tenía, donde no había héroes, mi padre y mi abuelo no eran héroes, aunque lo eran también, pero traté de escribir una dictadura que se pareciera a lo que yo viví con ella, que era contradictoria, que era compleja, que era divertida, que era trágica, daba susto y también era muy creativa, digamos. Entonces, no me siento en deuda con ese tema, digamos, con la dictadura. Pero evidentemente que prefiero hablar de mi pene, que creo que es un tema más interesante, aunque más corto, digamos. Prefiero hablar pero sí, prefiero hablar de cosas que me sean muy íntimas, que yo conozco y manejo y que siento que nadie más conoce también como yo. Eh, por desgracia, no hay tantos conocedores de este tema. Este tema, un tema igual de análisis que no deja de ser, pero no se han abierto cátedras sobre mi pene. Pocas. Es algo que... algo bueno, pendiente. Es un tema de importancia. ¿Ah? Sí. Mi libro habla siempre de un personaje, que soy yo, que quiere que lo reconozcan como escritor, quiere que le reconozcan su capacidad y su necesidad de ser escritor, y que nunca se lo reconocen, digamos. Y es un poco estúpido, porque ya llevo muchos libros tratando de que la gente me reconozca como escritor, cosa que es absurda, ¿sí? Bueno, pero sigo en eso, como creyendo en la literatura como una especie de espacio ritual, sagrado, que podría salvarme del olvido o de la muerte.
que por supuesto no es así. Y rebotando nuevamente hacia la política y saliéndonos un poquito de la literatura, ¿qué nos dices de las izquierdas latinoamericanas en este momento? ¿Cómo ves si tuvieras que hacer un dictamen así de lo que está sucediendo, qué dirías? Sin comprometerte de perder lugares de exilio próximo. No, yo siempre he sido, perdón, algo se rompió. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Ya se enojó por preguntarle eso. Exacto. Yo he sido siempre un allendista convencido y yo creo que el camino de Allende, un camino muy difícil, que es usar la democracia burguesa o la democracia liberal hasta su fin, hasta que ya no da más, para instaurar transformaciones profundas y necesarias en sociedades muy injustas y muy mal administradas. Eso para mí siempre fue el camino. Y yo soy un gran partidario de esa tradición allendista, con todas sus tradiciones, digamos, en el sentido de que en los 90 se tragó en gran parte el discurso neoliberal y lo llevó a cabo. Ahora, con mucho éxito, cifra, digamos. Pero yo creo que en ese gran proyecto, creo que ese gran proyecto es un contraste con todos los proyectos sudamericanos, del PRI, del APRA, del peronismo, y en cierta medida también del populismo mexicano, digamos. Y creo que sí, que es como un baluarte de algo distinto, digamos, de algo distinto y necesario. Pero creo que estamos muy aislados en ese baluarte, digamos, no estamos muy solos. Entonces, claro, ahora hay un gran elemento indigenista en esta convención, y yo no me siento muy cercano a ese elemento, digamos. O sea, siento a pensar que los indígenas son proletarios, digamos, campesinos, que tienen que luchar con el resto del proletariado, pero esto que estoy diciendo resulta ridículo, todo el mundo le parece una tontería. Corre. Muy bien. Sí, y bueno, y hablando de esto de las izquierdas, digo, ayer aquí en México tuvimos el famosísimo revocación de mandato que mandaron a hacer, que digo, ha sido entre un circo, un golpe de realidad, no sé si es surrealista o es un hiperrealismo, ¿no? ¿Tú cómo ves esto de una revocación de mandato como la que se hizo aquí en México, ¿no? Porque digo, ejercicios como este han existido durante siglos en Latinoamérica y en todo el mundo, ¿no? Pero tú cómo ves esta situación aquí en México. Pero explícame un poco más, le hicieron una revocación al presidente, el Parlamento, ¿cómo es el asunto? No, si se queda o no se queda, 3 años más. ¿Por qué? Sin ningún motivo. Sin ningún motivo, nada solamente más. con la idea de dejar mira, la idea me parece buena, dejar un mecanismo que a los 3 años, tú sabes, el periodo presidencial en México son 6 años, Sí. a la mitad de la presidencia, hacer una de estas, no sé, no sé cómo llamarlo. Un ejercicio de ver si Un vas ejercicio de bien como democracia en el presidente cual y la si gente debes de vote. seguir como presidente. Exacto, ¿debe seguir el presidente en su puesto o no debe seguir? Lo cual es una pregunta que suena bien, podría ser, ¿por qué no? Qué bueno darle más herramientas al pueblo para decidir esos gobernantes, pero el problema es cuando las opciones son muy limitadas, es decir, ok, yo voy a decir, no quiero que siga este presidente porque no responde a mis ideales de la democracia. Entonces, ¿quién va a llegar? Alguien que obviamente tiene menos presencia democrática, que nadie lo eligió, alguien que va a llegar al relevo sin que quede claro de dónde, por qué, cómo. En fin, creo que es un ejercicio interesante, desde mi punto de vista, interesante, aún un poco verde, pero no sé cómo lo veas tú. Si No, esto...
yo no le veo ningún interés. Yo creo que los mandatos tienen que ser cumplidos y que las formalidades tienen que ser absolutamente respetadas y que muchas de las cosas importantes que un presidente puede hacer pueden y deben ser impopulares, digamos, y pueden provocar rechazo, digamos, y eso Claro. es lo que tiene que tragarse, porque si no, los grandes cambios, las grandes transformaciones, las transformaciones de verdad, las buenas y las malas, no podrían realizarse, digamos, en un ambiente en que tú eres permanentemente revocable. Entonces, creo que no tiene mucho sentido, digamos. Creo que la base de la democracia representativa es la idea de que los mandatos son irrevocables, son lo que son. Eh, y, y creo que eso no, que los tiempos de la democracia representativa no ajustan a los tiempos nuevos, pero los tiempos nuevos son tiempos frenéticos, tiempos de drogadictos, digamos, tiempos de cocainómanos, entonces tampoco podemos eh, volcarnos a que un grupo de cocainómanos nos diga lo que tengo que hacer. Cierto, cierto. Mariana, ¿quieres tú decir algo? No, me gustaría también en mi confusión, volviendo al discurso y volviendo a la política y volviendo a las izquierdas y a los temas feministas, tu opinión con respecto al discurso de su nuevo presidente, porque a mí como mexicana, ¿no? Como mujer mexicana de 47 años, el escuchar que por primera vez, seguramente ha habido otras ocasiones, pero para mí, por primera vez, un presidente desde Palacio Nacional, no sé cómo se le llame exactamente La moneda, ¿no? en la moneda, sí, Sí. que agradece y menciona con su nombre propio a su mujer, me pareció importante. Me pareció que también había una cuestión que estaba, em, digo, lo tenía como en charola de plata, como decimos en México, el discurso feminista de que todas estén aquí, todas por su lucha y a favor del aborto, estas cosas. Pero en términos generales, porque no sé si estoy cayendo a lo mejor en la parte sentimentaloide, o sea, cómo percibiste tú como chileno este primer discurso en la toma de posesión? Fue un discurso simpático, agradable, un poco extenso, un poco tiene esta cosa que la izquierda ahora tiene mucho, que en vez de decir qué rica la mesa, te dice qué rica la mesa, la taza, la otra taza, el azucarero, el azucarero, la cuchara, la otra cuchara, todo que nombran todo, digamos, son muy exhaustivos y eso es cansador y a veces muy agotado. Saludo a la Irina, que no es su esposa, sino que es su novia y que produce muchos problemas porque es una novia más o menos breve, digamos, que llevan 3 años. Algunos dicen que menos, era entretenido y medio problemático. Pero yo tengo la impresión de que Gabriel maneja los tiempos y los símbolos y los momentos de una manera que ideable y muy sabia. Hay algo en él muy sabio en ese sentido, sabe escuchar, sabe cuándo escuchar. Yo creo que él podría, si quisiese, no sé si va a querer, separarse de su gobierno como imagen y mantener esta imagen de joven que quiere ser santo, digamos, que abraza niños, que reza, que le falta solo milagros nomás, y y se va a beatificar. Pero una buena imagen, la imagen del santo, un santo para Chile. pinche, pinche gumucio. Porque Sí, claro. Digo, él no quiere ser un santo. que hoy en día yo creo que también es parte del espectáculo de la política, ¿no? Como hemos Claro. visto cómo ciertos políticos que están muy hechos a la medida o están hechos muy al marketing, ¿no? Que a la hora de que llegan a gobernar o a representar, pues la verdad es que pues es eso, ¿no? Es pura imagen, ¿no? Lo mismo yo creo que ha pasado con Obama, ha pasado con Boric, ha pasado con muchísima gente, ¿no? Sí, Entonces, pero y la gente se decepciona a final de cuentas.
¿no? Sí, pero la imagen es importante y también Chile es un país monárquico de espíritu, digamos, no, no es real. Y entonces si él sigue siendo la figura del monarca, de esta especie de eterno estudiante que está leyendo y aprendiendo creo que puede funcionar la imagen del eterno estudiante. Igual es una imagen muy novedosa, muy rara. Nunca había visto un presidente que quisiera ser estudiante una virtud. Pero puede funcionar, espero que funcione. Ojalá. No, ojalá. Es un cambio muy saludable, sin duda, y bueno, por lo menos desde afuera lo vemos con gran optimismo y con muchísima ilusión. Eh, Aún cuando hemos visto otros experimentos que han sido bastante decepcionantes, este se ve mucho más fresco, por lo menos, insisto, para un observador extranjero, ¿no? Oye, Gumucio, ¿y cuándo vamos a leer algo nuevo? Todavía estás trabajando porque ya nos surge. Sí, ¿qué hay de tus novelas nuevas? Mira, escribí un libro de cuentos que no sé si circuló en México porque ya es difícil saberlo, que se llama Hotel Montana y otros cuentos, y que me contento. Y estoy escribiendo ahora una biografía de Roberto Mata, del pintor. Mm. Y lo terminé y hay que editarlo. Eso me tiene ahora por... esas son mis novedades. Oye, ¿y los cuentos qué tal? Porque en México tenemos pésimas experiencias con los cuentos. Nadie quiere publicarnos cuentos. No, yo nunca había publicado cuentos porque no me salían bien. Y me decidí, la pandemia me ayudó mucho, y me decidí a escribir cuentos y a publicarlos, digamos. Entonces me esforcé harto, hice un trabajo bastante hormiga, y tenía tiempo, porque si no, estaba muriendo el mundo, así que no tenía nada más que hacer. Y, y, y quedé feliz. Son cuentos muy distintos, todos tienen que ver con madre fuerte, que es lo mío, Oh, y pasa en distintos lugares, digamos, en, en Haití, en Chile, en París, hay cuentos de todas partes. ¿Quién te lo publicó este? Random. Ah, Random, está bien. Buenísimo. Está bien. Bueno, vamos a ir cerrando porque se nos acaba el tiempo. ¿y Disculpen la que luz? sea yo. Y la luz, Y la a luz, Mariana se sí, le no, está ya yendo la luz Mariana ahora sí ya está en medio de en las sombras. penumbras, pero digo, muchísimas gracias, Rafael. La verdad es que es un gusto y un honor tenerte en este programa y ver tus puntos de vista, ¿no? Porque a fin de cuentas es importante ver cómo, porque muchas veces ver la situación política de Chile desde afuera es diferente a verla desde dentro, como Ah, tu visión de la política en México es muy importante, ¿no? Yo agradezco mucho y digo, yo con eso cierro mi participación. Yo Gracias. igual, con ganas de leerte, con ganas de verte otra vez caminando por las calles de San Miguel o de Querétaro, donde hemos coincidido, así que ya nos extrañamos, carajo. Uf, cómo te extraño. No, no, yo quiero estar ahí en México y vengarme de todo el tiempo perdido. Bueno, yo sé que Nueva York es una ciudad que te produce sentimientos un poco encontrados por No, lo que yo sé que te gusta, pero también te teníamos aquí como un neoyorquino más y de repente huiste. sí, siempre pasa. Que Chile es como un imán o un agujero que trae. Cierto, te entiendo. No, yo igual siento lo mismo con México. La nostalgia me arrastra y demás. Pero bueno, caray, no sé qué más decir, que No, me da tanto gusto tenerte. Pero perdón, dime. nada, En mayo voy a suscríbanse. estar por ahí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? En mayo voy a estar por ahí, sí, en New York. Ahí te veré, ahí nos veremos en ese mes. Pues buenísimo, Gracias. pues caray.
Muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias a mis queridos colegas que están ahora en destinos tan vacacionales y tan paradisíacos como merece ser en Semana Santa. Yo, en cambio, pues, sigo aquí en Brooklyn. A lo mejor en algún momento cambie. No me voy a quejar como nuestro queridísimo Mauricio del sucio destino que me tiene aquí enclaustrado. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por ver Zona de Contagio. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, por favor. Díganle a sus compadres, a sus amigas y a sus tías que le hagan like a Zona de Contagio, que se suscriban, que vengan a vernos. Y bueno, ¿quién más tiene a Rafael Gumucio en estos días? Nadie. Nosotros lo acaparamos para estos días. Exclusiva. Es nuestra celebración de Semana Santa. Gracias, Rafa. Muy bien, gracias.